En los siguientes ejercicios, analizar la verdad o falsedad de las afirmaciones dadas. Justificar. Punto 10. Si la función f de x igual a x a la novena menos 1 y la función g de x igual a 3 por el logaritmo natural de x, entonces la derivada de la función valuada en 1 es igual a 3 veces la derivada de la función g también valuada en 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a encontrar la derivada de la función en 1 y luego vamos a encontrar la derivada de la función g en 1. Entonces, vamos primero con la derivada de... Tenemos que la función f de x es x a la novena menos 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que derivar primero esto y después esto. Vamos a poner entonces la derivada prima de x. ¿Qué es x a la novena? Recordemos que x a la novena es equivalente a escribir x a la p. Entonces, cuando busquemos en la tabla, la función para derivar va a ser x a la p. Recordemos entonces que la derivada de x a la p es bajar p multiplicando por x y todo esto elevado a la p menos 1. Es decir, que acá vamos a bajar 9, este 9 que está acá lo bajamos acá, multiplicamos por x y acá ya no ponemos 9, sino que ponemos 9 menos 1, es decir, 8. O sea, encontramos la derivada de x a la novena. Vamos a escribir acá, entonces, 9x a la octava. Todo esto menos la derivada de menos 1. Recordemos que 1 es la constante k. Si buscamos acá, cuando la función es k, es decir, una constante, la derivada es igual a 0. Entonces, acá nos queda menos 0, que es la derivada de menos 1. Vamos a borrar esto. Finalmente nos va a quedar que la derivada en x es igual a 9x a la octava. Ya 0 no lo ponemos. Pero el problema no nos pide que saquemos la derivada en x, sino que saquemos la derivada valuada en el punto número 1. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazamos 1 por todos los lugares donde haya x. Es decir, ahora vamos a poner en vez de la derivada en x, la derivada en 1. ¿Qué hacemos? Ponemos 9 por x y en vez de x ponemos por 1 elevado a la octava. Por lo tanto, nos queda que la derivada valuada en 1 a la octava es 1 y 9 por 1 es 9. Ya encontramos la parte izquierda de la ecuación. Ahora tenemos que encontrar la parte derecha. Dijimos entonces que esta es la primera parte. Vamos a marcarla para tenerla remarcada. Ahora tenemos que hacer la derivada de g de x, que es igual a 3 por el logaritmo de x. Vamos a poner acá g de x igual a 3 por el logaritmo de x. Recordemos que esta es una función del tipo en el cual tenemos una constante que va a ser el 3 y una función que depende de x que la vamos a llamar u de x. Buscamos en la tabla. Cuando la función es k por u de x, la que tenemos, entonces la derivada va a ser k por la derivada de u de x. Entonces, primero vamos a tener que sacar, vamos a poner la derivada de g de x, entonces es k por la derivada de u de x. Es decir, que tenemos que derivar esta función que es el logaritmo de x. Buscamos en la tabla, cuando la función es logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Por lo tanto, vamos a poner acá u de x igual al logaritmo de x. Entonces la derivada de la derivada de u es 1 sobre x según la tabla de derivación que tenemos acá. Solo nos queda reemplazar. Nos queda entonces la derivada de g de x era igual a la constante k, que dijimos que era 3, por la derivada de u de x que acabamos de sacar, que es 1 sobre x. Vamos a borrar esto para hacer un poco de espacio. Nuevamente acabamos de sacar g de x, pero el problema nos pedía
que hagamos g en 1. Es decir, tenemos que reemplazar por 1. Acá podemos poner directamente 3 por 1, 3, 3 sobre x. Vamos a reemplazar la derivada en 1 en vez de en x. Ponemos 3 sobre, en vez de x, ponemos 1. Por lo tanto, la derivada de g evaluada en el punto 1 es 3 dividido 1, 3. Encontramos la segunda parte de la igualdad. Pero la consigna nos decía que la función f evaluada en 1 era igual a 3 veces la función g derivada evaluada en 1. Vamos a comprobar si esto es cierto. Recordemos, vamos a hacer con otro color, que de acá vamos a poner la de función derivada en el punto 1 era igual a 3 veces la función g derivada evaluada en el punto 1. La función f evaluada en el punto 1 nos había dado 9, como está acá. Igual a 3 veces la función g evaluada en el punto 1 que nos había dado 3. Tenemos que 9 es igual a 3 por 3, 9. Por lo tanto, la afirmación del punto 10 es verdadera. Efectivamente, la función f derivada evaluada en el punto 1 es igual a 3 veces la función g derivada evaluada en el punto 1.